Por eso es que estamos viendo situaciones de ruina que aparecen de nuevo. Estamos viendo situaciones de enfermedad que aparecen de nuevo. Estamos viendo situaciones de divorcio, de rompimiento, de relaciones. Estamos viendo un montón de cosas que vuelven a aparecer de nuevo. Y bueno, pero ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿Por qué esto se está repitiendo de nuevo? ¿Por qué volví a caer de nuevo si estoy en Cristo? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, entonces como no hay cosa negativa que llegue sin causa, tenemos que revisar cuál es la causa de eso. Pastor, pero que tú estás en el Viejo Testamento. Yo soy gente que está rebobinando ahí. Tranquilo, que ya vamos para el Nuevo Testamento. Entonces ahí te dicen, es hereditario. Entonces nosotros asumimos, no, que eso es normal, yo tengo que sufrir porque mi mamá también sufrió, porque mi abuelo también pasó. Y ahí es donde está el problema, porque no decimos nosotros que Cristo se llevó en la cruz todo eso. Al aceptar eso, entonces estaríamos en una contradicción nosotros mismos. Porque por una parte estamos hablando de que el Señor sana, salva, restaura, se llevó los problemas, se llevó las enfermedades en la cruz. Pero por otra parte, no, tengo que aceptarlo, ese es mi proceso. Chamo, pero tú estás entendiendo lo que tú estás diciendo. Tú te estás contradiciendo y no te estás dando cuenta. Por la iniquidad, mira esto, lo entregaron a la espada, al cautiverio, al robo, a la vergüenza que cubre nuestro rostro, y dice, como hoy en día, para que veamos que no estamos diciendo cosas por decir. Estamos apuntando directamente hacia una realidad espiritual que al único que le conviene que nosotros no nos enteremos de esto es al maligno. Para ser libre de la iniquidad se requiere un proceso, oigan bien, de arrepentimiento, confesión y búsqueda de santidad, tanto individual como generacional. El pastor Carlos en la oficina le dice, bueno, solamente nos queda algo. Vamos a hacer una oración ahora y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos muestre, o sea, que nos revele cuál es la causa de tu problema. Pasó mucho rato la oración allí y el pastor Carlos escucha cuando el Espíritu Santo le dice, pregúntale qué pasó en su vida cuando tenía 5 años. Y le pregunta al muchacho, ¿qué pasó en tu vida cuando tenía 5 años? El joven inmediatamente arrancó a llorar, pero lloraba impresionantemente. En ese momento el joven recuerda un episodio que pasó con su madre. Él a esa edad jugaba con una pelota en la sala de su casa y en ese momento la mamá le dijo, nunca tenías que haber nacido, me arrepiento del día que te parí. Ella le lanza esa maldición a ese muchacho producto de la rabia. Mire esto, eso que había pasado cuando él tenía 5 años era la causa por la cual este hombre actuaba con tanta violencia contra su esposa. Él no sabía cuál era la situación. Estaban en el Señor, eran líderes los dos extraordinarios en su congregación y el joven estaba presentando esta situación. ¿Qué es lo que realmente estoy queriendo decir con todo esto? Mira que todo tiene una causa. De las 5 hembras, si mal no recuerdo, creo que todas tuvieron pérdida. Entre esas está mi mamá. Hablando de nosotros, mi mamá tiene 4 hijos, 4 varones. De esos 4 varones, está el mayor, el segundo, el tercero, tenía una pareja. Esa chica queda embarazada y tiene una pérdida. Luego vengo yo y a la edad de 18 años yo estaba con una pareja. Pasado el tiempo, yo tenía alrededor de 20 años, yo me entero que esa muchacha también tuvo 2 pérdidas. Entonces, una maldición, una iniquidad de aborto venía siguiéndome también, pero yo era varón. Por parte de mis otras primas, algunas han tenido pérdida también. Que tienen que ver precisamente con esa situación. Por eso le digo, tanto varones como hembras tienen que atacar todo eso. No, porque yo soy varón, yo no voy a renunciar a aborto porque eso no tiene nada que ver conmigo. No, sí, pero tú vas a engendrar hijas y tú vas a tener una pareja. Entonces, esa es una recomendación. No te cierres que no, que yo soy hombre, voy a renunciar a esto y como yo soy mujer, no. Todos, tanto varones como hembras, cortar con cualquier tipo de iniquidad. A mí me gustaría, Manuel, que esto se enseñara de manera abierta en todas partes, porque hay muchos problemas con esto dentro de nuestras congregaciones todavía. Muchas situaciones de divorcio, de enfermedades, muchas situaciones que están todavía presentes y que nadie puede explicar por qué siguen sucediendo. Fíjate, estábamos hablando del significado de la palabra iniquidad. Ya dimos el significado de la palabra iniquidad. Ahora nos vamos a meter con el significado del pecado, de la palabra pecado, para poder diferenciar, para que todo quede claro, para que no quede duda aquí de lo que estamos diciendo. Fíjate, significado de pecado, de la palabra pecado. El pecado cuya raíz etimológica es errar al blanco. Para arrancar por ahí, errar al blanco abarca acciones contra Dios y contra los demás. Implica hacer lo contrario de lo correcto. Eso es pecado, hacer lo contrario de lo correcto, lo que conlleva consecuencias negativas.
Entonces, encontré algo maravilloso que también es importante presentarlo porque ya lo hemos dicho en varias oportunidades. El pecado es la elección equivocada entre el bien y el mal. Eso es pecado. Pero para entender un poco más, vamos al libro del profeta Miqueas, capítulo 2, y vamos a leer el verso 1 y el 2. Hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal. Y cuando llega la mañana, lo ejecutan, porque tienen en sus manos el poder. El poder, ¿te das cuenta? Entonces te está describiendo la acción que se va a ejecutar en la mañana, pero esa acción se lleva adelante gracias a la esencia de la iniquidad que describe acá. Dice, hay de los que de su cama piensan iniquidad. Y entonces después dice, y maquinan el mal. Ahí está hablando de la esencia de lo que va a pasar en la mañana, la esencia del carácter. Fíjate que no es alguien que te dice que lo haga, sino que la misma persona lo maquina. Lo maquina, está ahí. Hay algo torcido dentro de él que hace que maquine cosas, que piense cosas. Ahorita decíamos que eso es la naturaleza con la cual nacimos, esa naturaleza malvada. ¿Y qué más pasa allí? Continúa diciendo, codician campos y los roban, casas y las toman, oprimen al hombre y a su familia, al hombre y a su heredad. Entonces aquí te está hablando de la iniquidad, pero está hablando de las acciones malvadas que reflejan que hay que hay una esencia, que hay una causa, hay un efecto que está impulsado por una causa. Vamos a otro texto bíblico para que veamos Isaías 59 y vamos a leer el versículo 1 y el 2. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. ¿Viste? La iniquidad es lo que hace la separación, porque la iniquidad es la esencia de la maldad. Pero más adelante él dice, y vuestros pecados han hecho que oculte de vosotros su rostro para no oír. Pero lo que hace la separación, fíjate que no es el pecado, es la iniquidad, que es la esencia misma. Y cuando se ejecutan las acciones negativas producto de esa esencia, lo que Dios hace es, no oye por las acciones, pero lo que hace una separación, porque el Señor no ve la esencia, no se fija solamente en el desarrollo de las acciones malvadas, sino en la esencia, sino en lo torcido que está dentro, que es lo que produce las acciones negativas. Eso es lo que hace separación. Por eso esto hay que estudiarlo, Manuel. Esto no hay que simplemente quedarnos, porque ¿sabe qué? ¿Cuál es el error que nosotros hemos cometido? Que no hemos quedado solamente con lo que nos enseñaron. Y nosotros nos fuimos a revisar las escrituras y a hacer análisis, estudios profundos de cada texto, cuál es el significado de cada palabra. Porque, mire, a nosotros nos dijeron un montón de cosas que tenemos que revisar, porque muchas de esas cosas que nos dijeron están sacadas de contexto de hace rato. Esto es tremendo porque fíjate que voy a tomar un punto importante. ¿Por qué se repiten nuevamente las maldiciones o las situaciones negativas? Esto es importante. ¿Por qué? En muchos casos la maldición quedó flotando, buscando otra vez dónde asirse o al herirse o llegar. Al ver de nuevo la iniquidad en la persona, se volvió a asir de ella. Entonces, ¿qué pasa allí? Que, bueno, parece que en un momento se pidió perdón, la maldición como que perdió la fuerza y ya como que todo comenzó a andar bien. Pero más adelante se repite la historia negativa porque no se borró la iniquidad. Entonces, como el versículo que explicábamos al principio, como la golondrina en su vuelo y el gorrión en su vagar, que andan buscando una base sólida para establecerse allí y hacer su nido y finalmente cumplir su propósito. Bueno, así pasa con por eso es que estamos viendo situaciones de ruina que aparecen de nuevo. Estamos viendo situaciones de enfermedad que aparecen de nuevo. Estamos viendo situaciones de divorcio, de rompimiento, de relaciones. Estamos viendo un montón de cosas que vuelven a aparecer de nuevo. Y bueno, pero ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿Por qué esto se está repitiendo de nuevo? ¿Por qué volví a caer de nuevo si estoy en Cristo? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, entonces como no
no hay cosa negativa que llegue sin causa, tenemos que revisar cuál es la causa de eso. Pastor, pero que tú estás en el Viejo Testamento. Yo soy gente que está rebobinando ahí. Tranquilo, que ya vamos para el Nuevo Testamento. Nos estamos viniendo del Viejo porque tenemos que revisar muchas cosas. Mire, esto es tan verdad que tenemos que buscar la causa de cada cosa que nos sucede. Y no estar diciendo, no, que este es el proceso que me tocó que vivir. Porque hay gente que está relacionando situaciones de proceso con situaciones de maldición. O sea, todos tienen una mezcla ahí de todo, no, ya va. Porque lo que no es posible es que una gente después que llegue al Señor, bueno, después que llegó el Señor, comenzaron los problemas de su vida y no se le quitan. Y entonces en algunos casos tenemos que decir, hermano, ¿no será que tú estás llevando el producto de una maldición? Y no, y casi que te dan, casi que te reprende, ¿no? Que el Señor te reprenda, demonio. Bueno, pero hermano, pero tienes que buscarle la solución, porque cuando tú vas al médico, el médico no se queda tranquilo hasta que no consiga la causa de una patología que alguien esté presentando. Todo tiene una causa. Hay alguna persona que te dice, no, pero es que tenemos que enfermarnos porque la enfermedad, ya va. ¿Esa enfermedad de dónde salió? Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Esa enfermedad de dónde salió? Porque la gente le llegó la enfermedad, no, que tengo que aguantar porque este es el proceso. Ya va, escúchame. Es posible que alguien esté sufriendo de los riñones, por poner un ejemplo, porque de pronto está ingiriendo mucho café, o que de pronto está tomando mucho refresco, o de pronto está comiendo mucho queso blanco, que es lo que de alguna forma ha venido afectando a mucha gente. Es posible que esa persona no esté tomando la suficiente cantidad de agua que se recomienda para que los riñones funcionen bien. Por lo menos los científicos recomiendan que son 2 litros de agua mínimo diario. Y habemos personas que pasamos todo el día muchas veces sin tomar agua. Tomamos agua solamente cuando nos da sed, cuando los riñones comiencen a fallar. Y la persona vaya al médico y le comience y el médico le va a hacer todas esas preguntas. Y entonces el médico le va a decir, hermano, pero es que, ¿qué es lo que primero te va a mandar? Deja el refresco, deja el café, apártate del queso. Baja la sal. Baja la sal y tómate por lo menos 2 botellones de agua al día. Y ya tú vas a ver que los riñones van a comenzar a funcionar correctamente. ¿Qué pasó ahí? ¿Consiguieron? La causa. La causa. Entonces, de acuerdo a la prescripción médica, la persona comienza a seguir las instrucciones del médico y los riñones comienzan a funcionar correctamente. La persona se estaba autodañando los riñones con todas estas cosas, con los malos hábitos de alimentación, y no se estaba dando cuenta. Entonces el médico le está diciendo, mira, el problema tuyo es este. Y cuando la persona comienza a hacer eso, los problemas en los riñones desaparecen, los dolores, desaparece todo eso. Entonces, gracias a Dios que ahí se le consiguió la causa. Entonces, si el problema de salud no se le consigue la causa científica, entonces la causa es espiritual, pero hay una causa. Entonces, si la causa es espiritual, ¿qué es lo que hace que eso llegó ahí? El pecado, ¿verdad? Claro. Porque no hay maldición sin causa. O sea, que sea que es orgánica, le vamos a tratar de buscar la causa. Y sea que es espiritual, le tenemos que tratar de buscar la causa. Porque escúcheme, si no fuera así, entonces la Biblia tuviera contradicciones, ¿no? Y al Dios que nosotros le servimos fuera injusto. Todo tiene una causa. Claro, porque fíjate que en ese caso el doctor envía las recomendaciones necesarias o las básicas, por así decirlo. Y la persona presentó mejora, ok, fino. Pero si la persona, siguiendo todos esos pasos, siguen los malestares, entonces los médicos pasan a la siguiente etapa, que es cuando preguntan, ¿hay familiares con los mismos síntomas? Entonces ahí te dicen, es hereditario. Eso, lo que ellos llaman hereditario. Entonces nosotros asumimos, ¿no?, que eso es normal, yo tengo que sufrir porque mi mamá también sufrió, porque mi abuelo también pasó. Y ahí es donde está el problema, man. Porque no decimos nosotros que Cristo se llevó en la cruz todo eso. Claro. Entonces estaríamos, al aceptar eso, entonces estaríamos en una contradicción nosotros mismos. Porque por una parte estamos hablando de que el Señor tiene sana, salva, restaura, se llevó los problemas, se llevó las enfermedades en la cruz. Pero por otra parte, no, tengo que aceptarlo. Ese es mi proceso. Dice, chamo, pero tú estás entendiendo lo que tú estás diciendo. Tú te estás contradiciendo y no te estás dando cuenta. Al principio leíamos una cita que era la de Romanos, ¿verdad? Que era Romanos 5:12, que dice, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo, el pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Y esto lo conocemos muy bien. Pero basado en esto, hablando del cristiano, es incomprensible porque no aceptamos o decimos que no es posible que una enfermedad pase de manera generacional. Pero entonces tendríamos que no aceptar
tampoco que el pecado de Adán nos afecte. Claro, claro. Porque si yo no acepto, no, una maldición generacional, eso no existe, no, una iniquidad, eso no existe, entonces tendríamos que decir que lo que hizo Adán no tiene por qué afectar, no debería existir. Pero si esto fue el origen para que todos estuviéramos destituidos Ajá. y todos naciéramos pecadores, entonces quiere decir que qué es lo que produjo eso, qué es lo que está en nosotros que nos aleja de Dios, lo leíamos ahorita, nos separa la iniquidad. Mira, Manuel, es que esto es tremendo. Mira, voy a decir algo tremendo aquí. Ahorita me estoy dando cuenta que todo el mundo está enfermo con el virus. Y yo quiero hacer una pregunta aquí, porque tal vez de esto no nos hemos dado cuenta. ¿Lo digo o no lo digo? Dígalo, todavía no queda tiempo, es temprano. Porque la gente está diciendo, no, que tengo el virus. Ya va. No nos estamos dando cuenta como cristianos que cada vez que viene un virus, nosotros también estamos en ese mismo asunto. En estos días fue a una iglesia y la iglesia estaba vacía porque todo el mundo, nadie pudo asistir porque todo el mundo estaba en cama. Y cuando preguntamos, mire, ¿qué pasó con el hermano fulano? Y el hermano fulano, el hermano fulano, el hermano fulano, el hermano... Todo el mundo enfermo. Y yo, ¿pero por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué todos tenemos que enfermarnos cada vez que aparece un virus? Porque el tema es, cada vez que aparece un virus, entonces ese virus nos tiene que afectar a todos. Entonces alguien dice, no, pastor, pero es que tenemos que hacer, porque eso está en el ambiente y nos va a afectar a todos. Ah, pero entonces no se está cumpliendo lo que dice la Biblia con nosotros. No se está cumpliendo entonces eso. Entonces, y si vuelve a aparecer un virus de eso que se vuelve a llevar, entonces se va a morir otro poco de cristiano otra vez. Y cada vez que aparece un virus, todos nos tenemos que enfermar. Yo no estoy diciendo que una persona no le puede dar gripe. A todos nos da gripe, nos da malestar, nos da fiebre, nos da eso. Pero eso es aparte. No es que cada vez que venga un virus que le está dando a todo el mundo, entonces todos tenemos que enfermarnos también. Ahí algo está pasando, algo no está funcionando. ¿Verdad? Claro. Una de las defensas, uno de los anillos de seguridad no están funcionando. Y hay gente que está ahorita arrancándose la cabeza diciendo, ya el pastor se volvió loco. Pero es que, dígame por qué tenemos que caer como está cayendo todo, incluso el que no conoce la palabra. Alguien tiene que de alguna forma poner atención a esto. Ahora, retomando lo que decíamos, entonces, ¿por qué vuelve a aparecer la cuestión? Bueno, porque lograron apartarla por un tiempo, pero nunca desarraigaron su causa, que es la iniquidad. La iniquidad no solo se refiere a acciones pecaminosas individuales, sino también a un patrón de maldad arraigado, una tendencia a la desviación del camino de Dios que puede transmitirse generacionalmente. Es importantísimo, escúcheme esto, hacer un análisis detallado de nuestras obras y la de nuestros ancestros para desarraigar toda raíz de iniquidad en ese sentido. Daniel capítulo 9, y vamos a leer el versículo 4 al 6. Entonces vamos a ver esta oración que está haciendo Daniel. Daniel hace una oración pero bellísima, extraordinaria, que apunta a una realidad ciertamente. Vamos a ver. Dice, oré a Jehová, mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos actuado impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. ¿Te das cuenta la oración que está haciendo Daniel? Daniel le está diciendo, hemos pecado, hemos cometido iniquidad. Y él está haciendo una oración porque sus padres, porque cuando le está diciendo hemos pecado, se está refiriendo a que él y sus antepasados, y por eso había venido toda esa situación terrible en donde ciertamente estaban en el cautiverio. Desde Babilonia Daniel hace esa oración. Entonces, Miqueas 7:19, tú lo leíste, vamos a volverlo a leer. En esta versión dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. La iniquidad es un complejo, es un problema espiritual que se refiere a una fuerza que nos impulsa al mal, que tiene sus raíces en la rebelión original y que afecta a las personas y a las generaciones. La realidad es que la iniquidad que el hombre viene arrastrando de generación en generación y que se ha metido de forma tan profunda
que aún afecta la genética o herencia de nuestro cuerpo físico. Iniquidad. Por eso decíamos que algunas enfermedades hay que buscarle la causa. Tranquilo, vamos a avanzar un poquito porque tenemos que llegar a un punto acá. Vamos a ver algo tremendo. Las maldiciones pueden identificarse a través de varios síntomas recurrentes y provienen de raíces específicas de iniquidad. Cosas que son, bueno, que pasan repetitivas, todo el tiempo están ahí, y eso proviene de raíces específicas de iniquidad. Entonces, vamos a ver algo tremendo. Ayer compartíamos esta parte en la iglesia y quiero compartirlo con la audiencia también hoy. Fíjate, por ejemplo, las personas que son propensos a tener accidentes. Impresionante esto, mano. Personas que por alguna razón, si tienen un vehículo tienen accidentes, si tienen una moto siempre se caen, si no tienen vehículo para transportarse, bueno, si tienen accidente en casa, se caen, se rompen huesos, siempre son propensos a accidentes. Entonces, ¿cuál es la causa? Porque eso tiene que tener una causa. Si retomamos nuevamente lo que dice Proverbio 26:2, nos vamos a dar de cuenta que no hay problema sin causa. Bueno, ¿cuál es la causa? Es posible que a nivel genético o a nivel generacional se cometió homicidio, hubo muerte, derramamiento de sangre, culto a los muertos, espiritismo, hechicería, idolatría o satanismo. Precisamente esas son las situaciones que generacionalmente se practicaron y que de alguna forma están trayendo como consecuencia este tipo de situaciones. Propensos a accidentes. Son propensos a accidentes porque se practicaron asesinatos y hay una legalidad espiritual. Por eso recomendamos este tema de los derechos legales que también están en el canal, que hay una legalidad espiritual y por eso son propensos a accidentes. ¿Por qué? Porque hubo homicidios, hubo práctica de satanismo, hubo espiritismo, hubo hechicería, hubo idolatría. Todas estas cosas que están trayendo como resultado a que la persona todo el tiempo viva con problemas de accidente. Pero también hay otras cositas más que encontramos. Por ejemplo, cuando hay problemas maritales. ¿Cómo es eso, pastor? Bueno, divorcio, deslealtad en el cónyuge. ¿Qué pasó allí? Bueno, ¿cuál es la causa? Posiblemente en el pasado hubieron divorcios, hubieron deslealtades, infidelidades, también hubo idolatría, que también es una causa por la cual se dan situaciones de rompimiento en el matrimonio, de fracaso. Hubo también hechicería, hubo pecado de incesto, hubo adulterio. Entonces eso ha traído como consecuencia que en algunos casos se esté en esta situación de problemas de divorcio. Entonces, ¿cuál sería la oración correcta en ese sentido? Señor, toda iniquidad que vengo arrastrando por parte de padre o por parte de madre, que tenga que ver con divorcio, que tenga que ver con infidelidades, que tenga que ver con idolatría, que tenga que ver con hechicería, que tenga que ver con incesto, que tenga que ver con adulterio, quiero pedir perdón y ruego para que toda iniquidad de mi línea sanguínea sea borrada. A mí me gustaría, hermano, que esto se enseñara de manera abierta en todas partes, porque hay muchos problemas con esto dentro de nuestras congregaciones todavía. Muchas situaciones de divorcio, muchas situaciones de enfermedades, muchas situaciones que están todavía presentes y que nadie puede explicar por qué siguen sucediendo. Tristemente, la gente lo único que puede decir ante eso es que eso es un proceso. Y todo es proceso. Y todo es proceso. Pero ya va, pero ese proceso tiene que tener una explicación, hombre. Porque si no estamos como desorientados, andamos como pájaros sin vuelo entonces. Como pájaros volando por ahí sin un destino fijo. Tiene que tener una causa. Vamos con otro, por ejemplo. Problema crónico o diversas enfermedades. Por ejemplo, ¿cuál fue la causa de que alguien esté enfermo? Mira, una de las cosas que hemos encontrado cuando hay un problema de enfermedad, un problema de salud crónico, es porque los abuelos, bisabuelos, tatarabuelos fueron idólatras. Ahí es la consecuencia del pecado de idolatría es enfermedad y miseria. Enfermedad y miseria, la consecuencia de la idolatría. Entonces, ¿cuál es la causa que está generando esta situación de enfermedades crónicas? Bueno, idolatría, hechicería y derramamiento de sangre, entre otras cosas más que hay que pedirle al Espíritu Santo que revele qué hay.
Porque aquí necesitamos el discernimiento del Espíritu Santo y pedirle a Dios, llévame a la situación. Revélame qué es lo que yo vengo arrastrando, qué es lo que pasa con mi vida, por qué no puedo avanzar económicamente, por qué no puedo, qué es lo que pasa. Ayúdame, Señor, revélame. Y ahí el Espíritu Santo va a comenzar a trabajar contigo. Vamos a ver otra. Problemas ginecológicos en la mujer. Por ejemplo, como flujo de sangre continuo, desórdenes crónicos en la menstruación, esterilidad, abortos naturales. Eso tiene su causa. Hablando de las causas espirituales. Acuérdate que hablábamos de leyes, ¿verdad? Son leyes espirituales. Entonces, ¿cuál es la causa? Bueno, se cometió pecado de incesto en las generaciones pasadas. Se cometió adulterio, divorcio, perversiones sexuales, abortos, pornografía, fornicación, rebeldía y desobediencia. Posiblemente entre esas están las causas de lo que se practicaron en las generaciones pasadas, y eso ha traído como cosa. Hay ilegalidad en el mundo espiritual, hombre. Eso es lo que realmente está ocurriendo. Si leemos el Salmo 109, vamos a leer el versículo 17 y 18, vamos a encontrar varias cositas ahí importantes. En este dice, amó la maldición y ésta le sobrevino. No quiso la bendición y ella se alejó de él. Se vistió de maldición como de su vestido. Entró como agua en su interior y como aceite en sus huesos. En sus huesos, ¿te das cuenta? Entonces ahí está hablando de que la maldición entró porque él rechazó la bendición. Y si esta gente del pasado rechazaron la bendición, se agarraron de la maldición y comenzaron a practicar todo este tipo de cosas, entonces ahí pasa lo que la hermana, creo que alguien lo mandó ahorita. Éxodo capítulo 20, versículo 5, creo que dice, y castigaré el pecado de los padres en los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrece. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Que la iniquidad se traspasa de la generación a otra. Ve que todo está enlazado. La Biblia no tiene contradicciones. Las contradicciones las tenemos somos nosotros. La Biblia no tiene ningún tipo de contradicción. Fíjate, la iniquidad está ligada al mundo espiritual de las tinieblas. Ahí donde ella encuentra él encuentra su legalidad. Y es ahí donde el diablo engarza los delitos y pecados que vienen de nuestros ancestros. Ahí donde se agarra para echar broma a las generaciones futuras. Escuchen esto. Así como se transmiten o se pueden transmitir algunas enfermedades de forma genética, de padre a hijos o a nietos y bisnietos, etcétera. ¿Qué cosa, pastor? Bueno, diabetes, propensión al cáncer, migraña, hipertensión, obesidad, enfermedades cardíacas, entre otras. De esta misma manera, el enemigo puede transmitir la iniquidad en el corazón de las siguientes generaciones. Por eso el Señor dice, visito la iniquidad de los padres en los hijos. La palabra visito significa recorro. Recorro la iniquidad de los padres sobre los hijos. Fíjate que dice que no dice que y recorro el pecado, no, recorro la iniquidad. Visito, no visito el pecado, visito la iniquidad. Porque la iniquidad es porque el Señor le pone el ojo, porque es la raíz del problema. El pecado solamente son las acciones. El problema lo tiene la iniquidad, que hay que acabar con ella. Es como cuando la araña está echando telaraña. Entonces tú quitas la telaraña y sigue el problema al día siguiente y vuelve la araña otra vez hasta que no consiga la araña y le des su tate quieto, no vas a terminar del problema. Entonces, ¿qué pasa? Adulterio, robo, incredulidad, avaricia, libertinaje, alcoholismo, drogadicción, maldad, envidia, pornografía, pervenciones, divorcio, etcétera. Todo eso está ahí, mi gente. Que tenemos que buscar cada cosa, porque, bueno, pero Señor, muéstrame qué es lo que pasa con esto, por qué no puedo avanzar económicamente, por qué veo que la cosa no avanzo, por qué no me puedo desarrollar en este camino. Hay una causa, tiene que haber una legalidad en el mundo espiritual. Y hay gente que dice, no, porque eso no es el pastor que dice que eso no es así, porque es que todos tenemos que enfermarnos. Bueno, no sé, si tú quieres aceptar eso. La Biblia dice otra cosa. Mira, esta es la principal puerta que tiene el imperio del diablo sobre la vida del ser humano, creyente o incrédulo. A través de la iniquidad que el maligno va a infectar el corazón del hombre para poner en él todo tipo de deseos perversos y pecaminosos. Vamos a tener esta lectura bíblica para irnos a la pausa.
Esdras capítulo 9, versículo 5 hasta el 7. Es importante que todos los que están allí en sintonía anoten cada texto bíblico para que hagan su estudio en su casa, hagan su análisis profundo. En esta dice por aquí: a la hora del sacrificio de la tarde salí de mi aflicción, y rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas, extendí mis manos a Jehová mi Dios, y dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro hacia ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestras cabezas, y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado, y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de los países. Aguántalo, porque no está diciendo por nuestros pecados, fuimos entregados, ¿por qué cosa? Iniquidades. Entonces, ¿por qué tenía legalidad la tiniebla? Por las iniquidades. Por las iniquidades. Él explica quiénes estaban metidos en ese grupo: sacerdotes, reyes, y por supuesto la población y el pueblo completo. Hasta los sacerdotes, nadie se salvó. Entonces todos fueron entregados. ¿Por qué? Porque había legalidad. Cierra el texto. Dice: y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de los países, a la espada, al cautiverio, mira, a la espada, al robo, al cautiverio, al robo, a la vergüenza, que cubre nuestro rostro, como todavía sucede. Como todavía sucede, mira, Entonces, por la iniquidad, mira esto, lo entregaron a la espada, al cautiverio, al robo, a la vergüenza que cubre nuestro rostro, y dice, como todavía sucede. Como hoy en día. Para que veamos que no estamos diciendo cosas por decirlas. Estamos apuntando directamente hacia una realidad espiritual que si desconocemos, que al único que le conviene que nosotros no nos enteremos de esto, es al maligno. Claro. Bueno, fíjate, para cerrar este maravilloso tema, para aclarar la duda, que hay muchos textos bíblicos, por ejemplo, del Nuevo Testamento, que hablan de la iniquidad, pero vamos a tocar uno, porque ya estamos cerrando con esto. Vamos a la carta a Tito, al pastor Tito, capítulo 2, versículo 14. En esta dice: Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. En esta versión usa la palabra maldad. En esta versión dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. También hay otro texto bíblico que también señala, que dice: teniendo este sello, conoce al Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre del Señor. Para que veamos que sí, también en el Nuevo Testamento vamos a encontrar esto, y ya sabemos que cuando encontremos esta palabra, sea en el Viejo o sea en el Nuevo, ya sabemos a lo que se refiere. Fíjate, redimir significa poner en libertad a los cautivos, porque sabe que cuando el texto bíblico habla de que para nosotros, para redimirnos de toda iniquidad, bueno, la palabra redimir significa poner en libertad a un cautivo. ¿De qué estábamos cautivos? Bueno, hay una pregunta. Bueno, de toda iniquidad, Dios desea purificarnos totalmente. Ahora bien, para ser libre de la iniquidad se requiere un proceso, oigan bien, de arrepentimiento, confesión y búsqueda de santidad, tanto individual como generacional. Esto implica reconocer los propios pecados, pedir perdón a Dios, a quienes se ha ofendido, y tomar acciones concretas para cambiar la forma de vida. Se necesita eso: arrepentimiento, confesión de lo que efectivamente ya encontraste, qué es lo que pasó allí. Hay un texto bíblico que no lo tengo aquí, hermano Manuel. Déjame ver, no lo puse acá. Pero este texto bíblico aplica, vamos nuevamente al Antiguo Testamento, y vamos a ir al libro de Levítico, y vamos a ir al capítulo 26, y el versículo es el versículo 40. Ahí señala algo tremendo. ¿Por qué? Decíamos que tiene que haber un arrepentimiento y una confesión. Vamos a ver qué dice Levítico 26, 40. Entonces confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres. Escuche, confesarán la iniquidad, nuestra iniquidad
y la iniquidad de nuestros padres. Y después dice, la rebeldía con que se rebelaron contra mí y también porque se opusieron a mí. también porque anduvieron en desobediencia. ¿No? ¿Y qué dice el 41? Dice, por eso yo me enfrentaré a ellos y los haré entrar en la tierra de sus enemigos. Entonces humillará su corazón incircunciso Se humillará su corazón incircunciso. y reconocerán su pecado. Y reconocerán su pecado. Entonces, ahí está la iniquidad, confesarán, y entonces ellos confesarán su pecado. Chévere. Entonces, mira, pasos para la liberación de la iniquidad. Bueno, número 1, es fundamental admitir la propia pecaminosidad y confesar los pecados a Dios. Esto implica ser honesto sobre las acciones y actitudes que nos alejan de la voluntad de Dios. Número 2, el arrepentimiento no solo es reconocer el pecado, sino también sentir dolor por haberlo cometido y tener el firme propósito de no volver a caer en él. Número 3, buscar el perdón de Dios y de aquellos a quienes se ha ofendido. La reconciliación con los demás puede ser un paso importante en este proceso. Número 4, renunciar a las prácticas y patrones de iniquidad. Patrones, recordemos que son patrones repetitivos, patrones de conducta, círculos viciosos, tendencias a las cosas malas. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Renunciar a las prácticas de patrones de iniquidad, tanto personales como familiares. Romper con cadenas generacionales de pecado es un aspecto importante de la liberación. El 5 es la búsqueda de la santidad, implica un compromiso continuo con la práctica del bien, la justicia, la misericordia y el amor al prójimo. Amén. Esos 5 punticos allí que para cerrar esto ya era importante poder, porque las personas iban a decir, pero ay, ¿cómo hago? Bueno, te di un texto bíblico. Mire, yo voy a contar un testimonio que conté ayer. Eso pasó, Manuel, en el año 99. Todavía no era el 2000. La tragedia de Valga no había ocurrido. Todavía lo recuerdo muy bien. Fuimos con la iglesia donde me congregaba a una actividad, creo que se llama el César Nieves, ese estadio. Está en Catialamar, ahí donde juegan béisbol profesional. Bueno, anteriormente jugaban. Y ahí vino un predicador de Argentina llamado Carlos Anacondia. Y él contó un testimonio. Esto lo voy a contar para cerrar, y al mismo tiempo quiero que veamos que hay una causa, que es lo que venimos diciendo desde que comenzó este programa. El predicador decía que a su oficina llegó una pareja de líderes jóvenes de una congregación en Argentina, enviado por un pastor amigo. El pastor lo llamó y le dijo: pastor, tengo un problema con un joven aquí. Son líderes, son extraordinarios. La muchacha, su esposo, no sé cómo hacer con ellos. Te lo voy a mandar para que me ayudes con ellos. El pastor lo recibe en su oficina, lo entrevista. Primero habla con los dos. Se da cuenta que el muchacho es el que tiene el problema. Le dice a la hermana: espérame afuera, quiero conversar con él a solas. Él comienza a preguntarle: ¿qué es lo que te pasa? El joven aparentemente estaba presentando un problema que tenía que ver que golpeaba a su esposa. La golpeaba muy fuerte. Entonces ella venía donde su pastor, le decía: pastor, no soporto, ya yo lo quiero dejar. Me vive pegando. Aquí en la iglesia se porta muy bien, pero luego vamos a casa y allá se transforma y se pone agresivo. Y varias veces su pastor lo entrevistó y el muchacho le decía: pastor, no sé qué es lo que realmente pasa. Yo no quiero dejar a mi esposa, yo la amo, pero no sé qué pasa conmigo porque siento como una ira de pronto y arremeto con mucha violencia contra mi esposa. Bueno, cuando el pastor en su oficina le está preguntando, él le cuenta la misma situación que él ya en varias oportunidades le había comentado a su pastor. Y entonces el pastor Carlos en la oficina le dice: bueno, solamente nos queda algo, hermano. Vamos a hacer una oración ahora y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos muestre el momento que esa situación, o sea, que nos revele cuál es la causa de tu problema. Cuando entraron en oración, pasó mucho rato la oración allí y el pastor Carlos escucha cuando el Espíritu Santo le dice: pregúntale qué pasó en su vida cuando tenía 5 años. En ese momento el pastor Carlos recibe la revelación y le pregunta al muchacho:
¿Qué pasó en tu vida cuando tenías 5 años? El joven inmediatamente arrancó a llorar, pero lloraba impresionantemente. El pastor le pregunta, ¿qué es lo que pasó? Cuéntame, ¿por qué lloras? En ese momento el joven recuerda un episodio que pasó con su madre. Él a esa edad jugaba con una pelota en la sala de su casa y con la pelota quebró un jarrón muy costoso que la mamá tenía allí. En ese momento la mamá viene saliendo de la cocina porque escucha el alboroto y inmediatamente se da cuenta que el jarrón que le había costado una cosa tremenda, que costaba, era un jarrón muy valioso, bueno, se da cuenta que el muchacho lo había quebrado con la pelota. En ese momento lo maldijo, pero lanzó una maldición tan fuerte sobre él. 5 años tenía. Y en ese momento la mamá le dijo, nunca tenías que haber nacido. Me arrepiento del día que te parí. Ella le lanza esa maldición a ese muchacho, producto de la rabia que le había generado por el muchacho con la pelota, le quebró el jarrón. Mire esto, eso que había pasado cuando él tenía 5 años, era la causa por la cual este hombre actuaba con tanta violencia contra su esposa. Él no sabía cuál era la situación. Estaban en el Señor, eran líderes los dos extraordinarios en su congregación. Y el joven estaba presentando esta situación. ¿Qué es lo que realmente estoy queriendo decir con todo esto? Mira que todo tiene una causa. Tal vez la mujer está allí aguantando del hombre atropello, abuso, tantas cosas. Y resulta que ese hombre es producto de un rechazo. Resulta que ese hombre vivió una situación dura en su casa de maltrato, donde fue golpeado, abusado, maltratado. Y él responde de esa manera con su esposa, tal vez porque ni siquiera él se ha dado cuenta que su situación tiene que ver con un evento que él vivió cuando era un niño, cuando era joven. Y tenemos muchos problemas hoy con ese tipo de cosas, porque hay mucha gente que viene arrastrando situaciones desde su infancia, cuando eran niños, cuando eran adolescentes, cuando estaban en la etapa de la juventud y algunos cuando ya se hicieron personas adultas. Bueno, vienen arrastrando situaciones que están vigentes en su vida todavía. Y eso está causando muchos problemas en su vida. Bueno, Manuel, yo no sé, esto hay que decirlo, porque tal vez hay personas que ahí se están identificando con lo que estamos diciendo. Por eso decíamos que todo tiene una causa, una razón de ser. Alguien que no entiende esto no va a estar pendiente de esa situación. Dice, no, ese muchacho hay que meterlo preso. Y ya, determinamos que, claro, él está cometiendo un delito. Claro. Pero ¿qué hace la iglesia ante esa realidad? La iglesia, que es la que tiene que buscar en Dios cómo resolver esta situación. Aquí yo estamos dando, escuche esto, las claves, las orientaciones para que cada persona que esté escuchando este tema ahora mismo busque la solución. No se quede con eso. No es que todos se van a venir corriendo para acá a buscarme. Mira, dime, no, ya vaya, yo expliqué. Ya yo expliqué por la palabra de dónde radican algunas situaciones. ¿Ves? Pues yo no tengo la varita mágica, yo simplemente estoy explicando con la ayuda del Señor qué es lo que se debe hacer. Y cada persona que escuchó la situación allí tiene que buscar, por la ayuda del Espíritu Santo, que le lleve a la situación con la cual está afectado últimamente. ¿Qué le vas a decir a esta audiencia? Fíjate, dos cositas que son como dos recomendaciones. Una es a nivel personal, porque a veces para romper la iniquidad, de pronto enfocamos ciertas cosas solamente hacia las mujeres o solamente hacia los hombres. Tanto hombre como mujer, y esto lo digo como testimonio personal, debemos romper con iniquidades, sea manifestaciones en hombres o mujeres, y lo explico de esta forma. En mi familia, por parte de mi mamá, para que entiendan el por qué lo digo, mi abuela tuvo 5 hembras y 3 varones. De las hembras, yo creo que todas tuvieron una pérdida. ¿Sí? De las 5 hembras, si mal no recuerdo, creo que todas tuvieron pérdida. Entre esas está mi mamá. Mi mamá, hablando de nosotros, mi mamá tiene 4 hijos, 4 varones. De esos 4 varones, está el mayor, el segundo, el tercero, tenía una pareja. Esa chica queda embarazada y tiene una pérdida. Luego vengo yo, que era el menor, y a la edad de 18 años yo estaba con una pareja
Yo me entero después que, pasado el tiempo, yo tenía alrededor de 20 años, yo me entero que esa muchacha también tuvo 2 pérdidas. En ese caso ella se provocó 2 pérdidas. Entonces, una maldición, una iniquidad y una maldición de aborto venía siguiéndome también, pero yo era varón. Y entonces, por eso le digo, tanto varones como hembras tienen que renunciar a todo eso. Tienen que atacar todo eso. No, porque yo soy varón, yo no voy a renunciar a aborto, porque eso no tiene nada que ver conmigo. No, sí, pero tú vas a engendrar hijas, ¿sí? Y tú vas a tener una pareja. Claro. Yo al momento, oye, me quedé sorprendido con eso, pero pasado el tiempo, cuando escucho el tema de la iniquidad, de hecho, yo ni me acordaba de eso, cuando yo escuché por la primera vez el tema de la iniquidad, eso se viene a mi memoria. Y recuerdo que eso fue en un taller de liberación y aproveché la oportunidad y hice esa oración allí, que se logró romper todo eso. Entonces, por parte de mis otras primas, algunas han tenido pérdida también. Que tienen que ver precisamente con esa situación. A todas estas no sabemos por parte de mi abuela si hubo una pérdida por parte de mi abuela o mi bisabuela, no sabemos, pero lo cierto es que todas las hembras, todas mis tías tuvieron pérdida. Entonces, esa es una recomendación. No te cierres que no, que yo soy hombre, voy a renunciar a esto y como yo soy mujer, no. Todos, tanto varones como hembras, cortar con cualquier tipo de iniquidad. Y la otra recomendación es que, la estaba recordando ahorita porque se dio en el tema de la iniquidad, es tener mucho cuidado con las versiones bíblicas. Sí, pero Que cambian esa palabra iniquidad. Algunos la cambian, otros la quitan. la quitan. Y entonces estaba recordando ahorita que en el tema de iniquidad pasado hacíamos esa referencia y queríamos, o quiero recordarla aquí nuevamente, tener mucho cuidado con esas versiones que están saliendo ahorita. Como usted siempre lo dice, hay alguien que no quiere que se entere de ese tema de iniquidad. Sí. Bueno, mi gente, consideramos que esto ha sido todo por hoy. Para mí, una vez más, ha sido una bendición, un privilegio, y creo que para todo este equipo maravilloso que está cumpliendo esta maravillosa misión acá, bueno, Bendiciones.